Buenos días, aprendices. Hoy tenemos un problema de planos inclinados. ¿Qué dice lo siguiente? Una masa de 20 kilos está situada en lo alto de un plano que tiene una inclinación de 30 grados. Este es nuestro plano. Una inclinación de 30 grados. Aquí tenemos una masa de 20 kilos. El coeficiente de rozamiento es de 0,3. Es decir, tenemos un coeficiente de rozamiento de 0,3. Hay que dibujar todas las fuerzas implicadas, calcular el valor de la normal al plano, de la fuerza de rozamiento y de la fuerza total resultante. Bueno, nosotros vamos a establecer primero unos ejes, a lo largo de los cuales situaremos nuestras fuerzas. Un eje paralelo al plano por donde se va a deslizar la masa y un eje perpendicular a él. Estos son 90 grados. Entonces, nosotros las únicas fuerzas que vamos a considerar son las que se mueven en el eje vertical y las que se mueven en el eje horizontal, que veremos a ver. La experiencia nos dice que en el eje vertical no se va a mover ninguna fuerza, porque la masa esta no sube y baja. ¿Por qué razón? Pues evidentemente porque las fuerzas en este eje tienen que estar equilibradas. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos aquí? Tenemos, por un lado, el peso. El peso es una fuerza dirigida hacia el centro de la Tierra, debido a que estamos situados en un campo gravitatorio, el campo gravitatorio terrestre, y las masas son atraídas por la masa de la Tierra. Entonces, esta es la fuerza peso. El peso, que es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Nuestra masa 20 kilos por 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Esa es la fuerza peso. Por otro lado, la experiencia nos dice que en muchos casos probablemente esta masa se deslice por esta superficie, debido a esta fuerza peso. ¿Por qué razón? Porque si nosotros descomponemos esta fuerza peso en dos fuerzas, en una fuerza paralela al plano de deslizamiento y en otra fuerza perpendicular al plano de deslizamiento, es decir, hemos descompuesto este vector en dos fuerzas perpendiculares. Esta sería la componente del peso en el eje Y y esta la componente del peso en el eje X. Pues esta fuerza, esta componente del peso en el eje X es la que va a hacer que la masa se deslice por ese plano inclinado. ¿Y qué pasa con esta otra fuerza? Pues lo que acabamos de comentar, que como la experiencia nos dice que aquí en este eje no hay movimiento, quiere decirse que esta fuerza que vemos aquí, debida al peso, tiene que estar compensada por otra fuerza igual y de sentido contrario. ¿Qué fuerza es esa? Pues es la normal. Esta fuerza N, que tiene el mismo valor que la componente del peso en el eje Y, se llama normal al plano. Y precisamente, por eso en este eje, ¿qué pasa en este eje? Que no hay fuerzas. La suma total de fuerzas en el eje Y, que es este, es cero. La fuerza total, es decir, la normal menos la componente del peso, le ponemos menos porque está dirigida en el sentido negativo del eje, es cero. Es decir, esas dos fuerzas suman cero, porque son iguales y de sentido contrario. ¿Qué valor tiene esta fuerza? Pues si os dais cuenta, este ángulo es 30 grados, precisamente porque este lado del plano es perpendicular a este del triángulo y este otro es paralelo, y lo mismo ocurre aquí, que estos
son exactamente, tienen la misma inclinación que nuestro plano inclinado. Pues por trigonometría, aquí tenemos un triángulo rectángulo, conocemos el valor de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que es el peso, y cuánto vale el cateto, este cateto, el que es contiguo al ángulo de 30 grados. Pues al ser contiguo, el coseno de 30 grados será el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Lo voy a poner así. A ver. Coseno de 30, coseno de 30, aquí, en este triángulo rectángulo, es cateto contiguo, que es PI, partido por la hipotenusa, que es el peso. Por lo tanto, el valor de PI, ¿cuánto es? Despejando de aquí. Pues es el peso, que es M por G, el peso, M por G, por el coseno de 30 grados. Y en este otro triángulo rectángulo, ¿cuánto vale el seno de 30? Que es el cateto opuesto, que es PX, dividido por la hipotenusa. El seno de 30 grados será igual a la componente X del peso dividido por el peso. Despejando, pues PX es el peso por seno de 30 y el peso vale M por G. M por G por seno de 30 grados. Bueno, y por otra parte, hay una fuerza, como nos dicen que hay un coeficiente de rozamiento debido a la rugosidad del plano, que se opone al movimiento. Existe otra fuerza hacia atrás, que no sabemos su valor, que es la fuerza de rozamiento. Siempre se opone al sentido del movimiento. Entonces, esta fuerza de rozamiento, lo que sí sabemos, es que es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento. Y como la normal vale PI, si despejamos de aquí, PI y la normal son iguales, están compensadas. Pues ¿cuánto vale PI? MG coseno de 30, que vale lo mismo que la normal. Pues MG coseno de 30 por coeficiente de rozamiento. Por coeficiente. Oh, madre mía. Por coeficiente de rozamiento. Entonces ya sabemos que en el eje Y no hay movimiento, estas dos fuerzas están compensadas, pero queremos saber qué pasa en el eje X. Si la fuerza PX es la componente del peso en ese sentido, en la dirección del eje X, es mayor que la fuerza de rozamiento, entonces habrá una fuerza total resultante hacia abajo que producirá una aceleración en el cuerpo. Es decir, tenemos que comprobar cuánto valen estas fuerzas. PX PX menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza total que se produzca en este sentido, que es la causante, en el caso de que la haya, siempre y cuando Px sea mayor que la fuerza de rozamiento, nos va a producir una aceleración m por a. Y entonces, como Px nosotros sabemos que vale Px vale mg, vamos a ver, mg por el seno de 30 grados, menos la fuerza de rozamiento, que es mg coseno de 30 grados por coeficiente de rozamiento, y esto es igual a m por a. Y si veis, os dais cuenta, la masa está multiplicando en estos dos sumandos y además ahí, por tanto, esta ecuación no depende de la masa, se puede eliminar, simplificamos, y esto nos da la aceleración. La aceleración es igual a g por seno de 30 grados menos g coseno de 30 grados por mu. Entonces, que es 0,3. Tenemos todos los datos y calculamos la aceleración, que es, nos da un resultado de, a ver un momentito que lo veamos,
9,8, vamos a ponerlo todos los datos, 9,8, seno de 30, que es 0,5, menos 9,8, raíz de 3 partido 2, que es el coseno de 30, por 0,3, y esto nos da un resultado, vamos a ver, 9,8 por 0,5 menos 9,8 por coseno de 30 y por 0,3, que nos da una aceleración de 2,35. metros partido segundo al cuadrado. La aceleración tiene unidades de metros partido segundo cuadrado, el seno de unidades, esto también, y el coeficiente de rozamiento tampoco tiene unidades, por lo tanto la aceleración son metros partido segundos al cuadrado. Y con esto terminamos el problema, porque era, bueno, teníamos que hallar la fuerza total resultante. Esto también hay que calcularlo. La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la masa, que es 20 kilos. 20 por 9,8 por coseno de 30 y por 0,3, y esto nos da 50,92 newtons. Por otra parte, las distintas componentes Px y Pi son 20 kilos por 9,8 y por coseno de 30, nos da una componente del peso en el eje Y de 169,74 newtons, que equivale en valor absoluto a la normal. La normal y esta fuerza tienen el mismo valor absoluto. Y la otra, esta, son 20 por 9,8 por seno de 30, 98. Esta otra de aquí son 98 newtons. Y la fuerza resultante será 98 menos 50,92, 47,08. Esta de aquí, la resultante es 47,08 newtons, que esta es la que es igual a la masa por la aceleración. Si dividimos esta entre la masa, entre 20, nos tiene que dar los 2,35 metros partido segundos al cuadrado de la aceleración. Y creo que ya no necesitamos nada más. Fuerza de la normal plano, todo. Con eso hemos terminado el ejercicio.